베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mucha distinción, y no pocos hombres. 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 아버지 하나님 하늘에 계시니 온천하 만민 주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día de gracia y de bendición. Ayón, Señor, que nosotros en esta hora siendo uno con tu cuerpo, ayón, Señor, a entregar en este culto según tu voluntad y tu verdad. Ayón, Señor, que tú estés con nosotros, que cada día en nosotros vamos a arrepentirnos y así ser esos servidores que tú estás buscando. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 나 가난 복지 귀한 성에 들어가려고 내 중한 짐을 벗어버렸네. 죄 중에 다시 방황할 일 전혀 없으니 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 그 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나 가는 길이 형통하겠네. 그 요단강을 내가 지금 건넌 후에는 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 내 주인 영혼 만나로서 먹여주시니 그 양식 내게 생명 되겠네. 이후로 생명 양식 주와 함께 먹으니 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 예배 성공을 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores, porque nos has amado, ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, con el pecado no podemos traer este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos vivir dentro de ti. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos confesar nuestros pecados con un corazón contrito delante tuyo. Padre Dios, aunque nosotros no podemos venir delante tuyo con nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a poder revestirnos de la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, así poder ver tu rostro en esta hora y hacer esos espíritus que sean aptos y así triunfar en este culto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지하며
주님을 사랑합니다. 주님을 주님께 감사합니다. 주님께 사랑과 은혜가 풍성하시고 Padre, que eres lleno del amor y la misericordia. Padre Dios, 감당할 수 없는 죄악된 세상에 nosotros en medio de esta vida en el cual seguimos con las cosas de este mundo y el pecado, Padre Dios, en estos momentos en el cual tenemos dificultad en esta sociedad, incluso por el virus corona, ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre y ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora que nos has guiado a través de ti en esta iglesia y en este culto, siendo tus servidores, damos gracias por ello. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros que en esta hora estamos entregando este culto delante tuyo, ayuda, Señor, que tú seas el que recibas la gloria. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener la obra del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada una de las personas que están rindiendo en culto en cualquier lugar que estén, ayuda, Señor, que ellos puedan recibir la guía y esperanza del Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nosotros ahora podamos recibir esa guía del Espíritu Santo a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder volver delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser redimidos de todo pecado que viene de esta carne. Padre Dios, hay unas personas que han formado la reforma y han traído dificultad a tu iglesia, y así hemos venido a esta hora para poder triunfar delante tuyo. Te pedimos por el obispo para que él pueda ser reforzado con tu fuerza, y ayúdanos, Señor, que él al poder tener tu pastoreo, ayúdanos, Señor, que él pueda tener ese poder que viene de ti. Y ahora en esta hora al llevar tu palabra, ayúdanos, Señor, para que Él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra en esta hora, y pueda llevar esa palabra que es para toda la iglesia. Y ayúdanos, Señor, que así podamos triunfar delante tuyo, y así todos aquellos que han escuchado tu palabra puedan ser renovados delante tuyo, puedan ser limpios de toda enfermedad. Y ayúdanos, Señor, que así puedan tener esas nuevas fuerzas para poder volverse a levantar. Padre Dios, en medio de toda esta sociedad y en medio de este virus corona, y hay muchas personas que están llenos de la preocupación y de las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos tener tu paz, y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener llenos de ese gozo que viene de ti, y así podamos sacrificarnos y ofrecernos con amor y humildad, y así podamos ser uno con tu iglesia y con el obispo, y así tener fruto a 30, a 1000 y a 100,000. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, ser personas de bendición. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 이 땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 나 믿으며 가리. 이 작은 자통에 주가 이루어 가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시니 내 모든 여정 속에 함께 하시니 기뻐도 크신 주의 영광을 나 버리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명에 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명에 맡기신 소명이로리. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo en este culto y hemos entregado nuestra fe delante tuyo.
Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan tener la esperanza en el reino de los cielos. También te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos han obedecido ante tu mandamiento. Ayúdanos, Señor, que ellos tengan la bendición y siempre tengan ese gozo y alegría por hacerlo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia. Dale la bendición a cada uno de ellos y así puedan tener ese poder en tu iglesia. Y también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener esa bendición y así puedan triunfar delante tuyo en esta hora. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado, incluso en línea. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos que han confesado su fe en esta hora, y ayúdanos, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por la gloria de Jesús. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 축원합니다.
하나님의 말씀은 마가복음 La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículos 66 hasta el 72. Marcos 14, versículos 66 hasta el 72. Vamos a leer todos juntos. 시작. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió y a entrada y cantó el gallo. Y a la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir que los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí, diciendo otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y juraba: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor, de Jesús, que le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. En esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor. Antes de ello, oremos por cada uno de nosotros y por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 오늘 또 우리를 또 예배자로 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀 듣는 우리의 심령이 복되도록 역사하여 주시고 오늘 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거하도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님이 우리에게 명하시는 말씀으로 아멘하게 도와주시고 또 그 말씀을 깨닫고 순종하며 승리하는 믿음의 거룩한 역사를 이루도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀 이 시간 또 역사하는 복된 시간 되도록 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día para poder recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que todas las personas que están escuchando tu palabra puedan recibir esta palabra a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. No niegue a Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Alfa y Omega. Él es Dios que no solo cuida de Abraham, Isaac y Jacob en sus vidas, pero cuida hasta sus espíritus. Él cuida del cuerpo de los santos cuando están vivos y también cuidará por la eternidad cuando ellos mueran para la resurrección y la vida eterna. Dios es el principio y el fin, el primero y el último. Nuestra fe ha recibido la promesa que continúa en esta vida hasta la resurrección. Es creer en el pacto eterno donde uno siembra en la tierra y cosecha en el cielo, y siembra en la carne y recibe en el espíritu. Aquel que niega al Señor no son personas que no tienen esperanza de la próxima vida. El Señor confió cuando nosotros dormíamos. El Señor fue latigado mientras éramos enfermos. El Señor tuvo hambre cuando éramos saciados. Aunque el Señor dejó el mundo, su justicia está con nosotros, y la palabra de gracia siempre mora en nosotros, y el Espíritu Santo nos ayuda y garantiza esta esperanza. No neguemos al Señor Jesús. No niegue al Señor aunque tema y se avergüenza de la persecución. Y no le niegue incluso si su cuerpo perezca. No arruine su relación eterna que tiene con Dios. No neguemos al Señor incluso si el mundo lo menosprecie. Caminemos junto al Señor Jesús por la eternidad. No solo pensamos en hacerlo, sino hagámoslo verdaderamente. Aunque la carne envejezca con el paso del tiempo, nuestro espíritu tiene que ser renovado cada día. No neguemos al Señor, sino seamos mártires. Esperemos en la gloria de la primera resurrección como los mártires deben hacer. Sostengamos esta esperanza con el deber de creyente y seamos mártires. Amén. 하나님은 Dios
회개하는 자에게 은혜를 주시고 da gracia solamente a aquellos que se arrepienten. 회개하는 Dios 자들에게 은혜를 주셔서 da la gracia a los que se arrepienten 일으키시고 y hace que ellos vuelvan a poder caminar y a través de su poder los guía a ellos. 그리스도인의 삶은 Si vemos la vida de los cristianos, es la vida que siempre se arrepiente. 그리스도인의 기본적인 El arrepentirse es esa actitud que es apta para los creyentes. 신앙생활의 패턴에 Si nosotros vemos en nuestra vida de fe de cristianos, el arrepentimiento no es algo que se necesita o es algo adicional en nuestra fe, sino que es algo fundamental, es algo necesario en nuestra vida de fe. El arrepentimiento, aunque nosotros podamos pensar que nuestra vida de fe sobresale o que estamos confiados en nuestra fe, el tener el arrepentimiento es algo fundamental, es algo necesario. 새로운 피조물로 Si no es esto, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Si vemos al hombre, el hombre fue creado y vivía en el pecado, pero en el momento en que se arrepiente, ahora es nueva criatura, es hecho nueva criatura, pero de todas maneras, la carne, como tenemos la carne pertenece al pecado. 존재입니다. Y también, como también Romanos 7:24 nos dice, que el cuerpo, esta carne, tiene esa dificultad que es el pecado, son los deseos de la carne. Por eso, nosotros día tras día 도전을 주는 문제인 것입니다. tenemos que arrepentirnos porque esto trae dificultades en nuestra fe. 점을 분명히 하고 있어요. Incluso Pablo habla acerca de esto, como vemos en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 성령의 하시는 일과 E incluso esta carne 본질적으로 van en contra de lo que el Espíritu quiere hacer, como dice en Gálatas 5:17. Por eso, si nosotros en nuestra vida, en nuestro transcurso de nuestra vida, si no nos arrepentimos, tendremos problemas. E incluso la iglesia que no se arrepiente llegará en un gran problema, traerá un gran problema. 그리스도 교회가 빼먹지 말아야 할 것은 Algo que la iglesia cristiana no debe perder y no debe alejarse es el arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento nosotros tenemos que renovar nuestra fe y perfeccionar nuestra fe. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que nos arrepientamos, nosotros confesamos y tenemos esa determinación de que ahora viviremos por el Señor, con la ayuda del Señor. Cuando nosotros pensamos que nuestra vida de fe está firme y que nosotros podamos creer y ser confiados y ser seguros de que tenemos una buena buena vida de fe, tendremos problemas. ¿Por qué? Porque cualquiera que está firme en su vida de fe tendrá que estar despierto a no caer, como es en 1 Corintios 10:12. En el momento en que uno pueda pensar, yo tengo confianza de no es mi fe, es algo que podrá llegarnos a hacernos caer más fácilmente. Y si nosotros vemos la confianza o la seguridad, es algo que el mundo aplaude y es correcto para el mundo. Y pues si lo vemos en una forma pues positiva, esto es algo importante pues porque lo puede llevar a tomar decisiones que sean buenas para sí. Pero si vemos en la vida de fe, la verdad es que uno no puede asegurarse o sobreconfiarse en su vida de fe. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo hace podrá traer dificultades en su vida de fe y es algo que nosotros tenemos que mirar y estar despiertos ante esto. Si nosotros vemos al mundo cuando ven a las personas que son inteligentes o que son seguras de sí mismo, la verdad podrán pues ser alabadas, pero si vemos en la vida de fe no es así. No es tanto de esta manera.
¿Por qué? Porque ¿qué es el fundamento de la vida de fe? Es el abandonar por completo a sí mismo, a su propia fuerza. No es depender de su propia fuerza, sino que es depender de la fuerza y el poder de Dios. Y es algo que nosotros confesamos en el momento en que creemos en Jesús. Por eso no debemos sobreconfiarnos en nuestra vida de fe. Para que nosotros podamos vivir según ese poder del Señor, tenemos que recibirlo y tenemos que entrar en ese cuidado de que Él tiene que darnos a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que sostener esa vida de fe. Y si vemos en los cristianos, el punto de su vida de fe es esto, es entrar en Él. Por eso, lo importante que es el hecho de que aquellos que no se arrepienten no van a poder tener la gracia. Por eso, y las personas que pues tienen su vida de fe, y cada uno de ellos podrán pensar, yo tengo, mi vida de fe es precisa, yo tengo precisión en mi vida de fe. Y hay muchas personas que podrán sobreconfiarse en esto y confían solamente en su propio poder. Pero si vemos esto en la perspectiva de la fe, la verdad tenemos que saber que nuestra vida de fe no es según como nuestros propios deseos. Y la verdad es que esto no es ayuda en nuestra vida de fe, sino que en cambio es completamente lo contrario. Puede traer dificultad y puede ser peligroso en nuestra vida de fe. Por eso, el hecho de enaltecerse y el tener ese corazón enaltecido, si uno menosprecia esto, si uno deja esto a un lado, puede traer dificultades en nuestra fe. ¿Y esto qué es lo que está tratando de decir? ¿Qué es lo que resulta esto? El hecho de que nosotros podemos vivir por nuestra propia fuerza, que uno ya no necesita la ayuda de Dios. Cuando uno tiene tiene esta sobreconfianza de sí mismo, y es la persona que constantemente se está alejando de la palabra del Señor, y ya será difícil para esta persona volver al Señor. Esta persona sin saberlo, sin conocerlo, se está alejando poco a poco del Señor. Y hay momentos en el cual, hay ocasiones en el cual, en ese momento podrá conocer de que se está alejando, de que tiene algo diferente de las otras fe y de que está cayendo. Pero esa persona, incluso si conociendo esto, no va a poder volver, no va a poder parar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa persona ya no tiene ese poder del arrepentimiento. ¿Por qué es esto? En simples palabras, ¿qué es? Es porque esta persona no se ha arrepentido constantemente. Porque no ha venido arrepintiéndose, porque ya ha caminado tantos pasos hacia adelante que ya no hay forma de poder volver atrás. Por eso la conciencia es algo importante. Ese rol de la conciencia en este momento es importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que tiene remordimiento de la conciencia podrá parar desde esto y así podrá arrepentirse y así podrá entregarse delante del Señor y así podrá ir en el camino de que Dios ya está poniendo y así depender del poder del Señor. Pero el momento en que cae, entonces el problema está, ¿será que Dios me puede ayudar o no en ese momento? Dios tiene que volvernos a parar a nosotros. Él tiene que recuperarnos a nosotros y así nos tiene que guiar a través de su poder. Por eso, el hecho de pensar de que uno puede vivir por su propio poder o incluso el poder tener esa confianza, yo lo voy a hacer por mi propia fuerza. Y está yendo a ese futuro en el cual uno no conoce. Es la forma que viven los incrédulos. ¿Qué es la fe que nosotros tenemos? Es ser guiados por aquel que conoce el futuro. Aquel que me puede proteger y cuidar de todos los ataques del enemigo y de los engaños del enemigo, y así a través de su cuidado, así nosotros no caemos en estos engaños. Y para que nosotros podamos ir en ese camino,
¿Qué es? 리드를 Nosotros tenemos que entregar nuestra fe delante de Él, nuestra vida delante de Él, y así Él nos tiene que guiar, siendo nuestro líder. Pero entonces, para que esto pueda ser así, el primer paso de todo esto, que es al arrepentimiento. En el momento en el cual nosotros nos arrepentimos, el cristiano puede ser el verdadero cristiano y así puede ser mejor más adelante. 자꾸 더 나아지는 Y en el momento en que se arrepiente constantemente, mejora en su vida de fe y crece en su vida de fe. El crecer en su vida de fe, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es a través del arrepentimiento. Aquel que es mejor, o puede ser mejor en su vida de fe, es a través del arrepentimiento. Por eso, a través del arrepentimiento, que es el rebajarse a cada uno de nosotros. Por eso, en el momento en el cual nosotros caemos, o en el momento en que tropezamos y podremos caer en momentos o tropezar en momentos, 도전이 올 때 cuando vienen esos momentos de dificultad, esas personas que no pueden sentir ese arrepentimiento de su conciencia, entonces esa persona ahora se convertirá en alimento para el enemigo. 쉽게 밥이 돼요. Esas personas que no sienten ese remordimiento de su conciencia son fácilmente alimentos para el enemigo. ¿Por qué? 하나님 우리가 ¿Por qué es esto? 우리가 평소에 ¿Por qué es esto? 하나님의 경고를 받습니다. Nosotros a través de la conciencia constantemente estamos siendo advertidos por Dios. Estamos recibiendo esa advertencia de Dios y nosotros a través de esa advertencia, nosotros tenemos que oírlo. Pero entonces estas personas que no tienen ese remordimiento de su conciencia, no están escuchando a esta advertencia. Las personas que tienen ese remordimiento de la conciencia, están siendo alertas y están escuchando a esto, y eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, y a través de esta advertencia de la palabra del Señor nos está advirtiendo en este momento, e incluso, por ejemplo, no solamente a través de su palabra, sino que incluso a través del Espíritu Santo, en este momento, a través del púlpito, a través de la prédica, nos está advirtiendo a nosotros. E incluso, y no solamente en esto, sino en momentos en el que viene dificultad, o en los momentos, en esas experiencias, o en esas situaciones en el cual uno está en problemas, o en medio de estas situaciones, nosotros estamos recibiendo esa advertencia. Por eso, nosotros en toda la semana recibimos ese llamado de la advertencia. Tenemos esta advertencia, pero si nosotros no recibimos esa palabra o esa advertencia como advertencia, entonces nosotros, en el momento en el cual nosotros no podemos sostener, no podemos mirar y diferenciar esta voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? En el momento en que nosotros no sentimos ese remordimiento de nuestra conciencia, entonces tendremos dificultad dentro de nosotros. Y entonces cuando esa persona ya no siente ese remordimiento en su conciencia y pasa el tiempo, y pasa el tiempo día tras día, entonces vendrá en el momento en que ya será muy tarde, y esta persona, incluso si no recibe ese remordimiento en su conciencia, incluso en ese momento no va a poder volver, no va a poder tener esa mano del Señor, no va a ser tocado por esa mano del Señor, e incluso llegará a la muerte, llegará al infierno. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es el pecado? El pecado trae la muerte. Entonces llegará a la muerte eterna, llegará a ese último momento. Pero entonces cuando habla sobre esa advertencia del Señor, es algo muy importante dentro de nosotros. Es algo muy importante en nosotros. Pero aquellos que ya han parado en su remordimiento en la conciencia, que ya no sienten nada, entonces esta persona está decidida a vivir según su propia voluntad. Esta persona no está pensando de que tiene que recibir esa guía del Señor, sino que esta persona ahora solamente está buscando su propia vida y está viviendo en su propia vida. Esta persona tiene que tener ese remordimiento, pero esta persona no puede luego, pues no va a poder sentir ese remordimiento. 그래서
뭔가 잘못될 때에 아픔을 느끼지 않는 Y entonces cuando en esos momentos, cuando está ahora en peligro, pero si esa persona, si no recibe esa advertencia, entonces esa persona en el cual no necesita, no tiene la necesidad y no está sintiendo que necesita la guía del Señor. Por eso esa persona no siente ese remordimiento dentro de su conciencia. Y entonces esta persona pierde esa oportunidad de volver a la palabra del Señor. Solamente aquellos que se arrepienten constantemente son personas que son limpias de su espíritu, y podemos ver de que esa salvación es perfeccionada y esa voluntad de Dios está siendo hecha. Pero entonces esa persona en el momento en el que está tratando de, en el momento en que tropieza y siente que algo está mal, y esta persona en ese momento que siente que algo está mal y se arrepiente delante del Señor y pide delante del Señor y está confesando de que solamente tiene que recibir esa ayuda del Señor y está pidiendo delante del Señor, son las personas en el cual Dios le dará un nuevo comienzo. Dios primero lo quitará de esa situación y luego Dios lo volverá a revestir de su poder, y así volverá a ser formado porque ha sido roto por completo y volverá a nacer. Será una nueva persona. Queridos hermanos, la palabra del día de hoy tiene el título de No niegue a Jesús. Pero entonces cuando uno fácilmente piensa en la palabra no niegue a Jesús, la verdad, ninguno de que estamos en este lugar va a negar a Jesús, es obvio. Entonces, cuando uno escucha las palabras no niegue a Jesús, es fácil que los cristianos cierren sus oídos y puedan pensar, esto no tiene nada que ver conmigo, esto no aplica a mí. Pero la verdad, queridos hermanos, no debemos hacer de esta manera. Cuando nosotros escuchamos las palabras no niegue a Cristo o a Jesús, no significa que uno vaya a gritar diciendo, yo niego a Jesús, yo odio a Jesús. La verdad, el Señor no nos está advirtiendo de esta manera por solamente de pensar en simples maneras de porque nosotros vamos a negarlo a Él, sino nos está advirtiendo a nosotros, ¿qué es lo que nos está advirtiendo a nosotros? Que nosotros en el momento que dejamos y abandonamos el hecho de caer, llegaremos en un momento en el cual nosotros cometeremos ese gran pecado de negar a Jesús. Llegaremos a ese punto. O incluso en el momento en que nosotros no vamos a negarlo a Él, pues literalmente nos está diciendo que nuestras acciones llegarán a negarlo a Él y ser enemigos de Él. Y incluso la Biblia nos habla y nos advierte acerca de esto. Y hubieron personas que lo hicieron de esta manera, que eran creyentes, pero eventualmente ellos se convirtieron en enemigos de la cruz, como dice en Filipenses 3:18. Eran personas que parecían que estaban andando en la palabra del Señor correctamente, pero ellos eventualmente estaban haciendo la obra, que eran enemigos de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras acciones y con la carne. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros tenemos que hacer, que en el momento en el cual nosotros hemos nacido como cristianos, es algo que nosotros tenemos que hacer, como nos dice en Romanos 8:13, que en el momento que nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. El diablo, que es el enemigo, Él no nos dejará fácilmente, y nosotros podremos pensar, yo nunca voy a dejar que el enemigo, que el diablo venga y me engañe. Yo nunca voy a dejar esto y no voy a dejar que él venga y me engañe. Pero entonces tenemos que pensar que si el diablo viene y pues si nos
engaña de esta manera. Obviamente será fácil el vencer todo esto, pero tenemos que saber que el diablo, él actúa de una forma más meticulosa y más detallada de lo que nosotros estamos esperando, y él es profesional en engañarnos a nosotros, e incluso él vendrá y hará que con nuestras propias manos destruyemos la obra del Señor. Nosotros, aunque en ese momento en que pensábamos que éramos y que nos éramos sobreconfiados en nuestra vida de fe, son personas que fácilmente llegarán a caer. Y aunque incluso las personas que puedan verse que son guiadas por el Señor, en lo contrario están siendo guiadas por el diablo. Es algo que nosotros fácilmente podremos ver, y es algo que nosotros hemos experimentado en nuestro entorno. Si nosotros vemos en el mundo, podemos encontrar muchas iglesias, y muchas iglesias que no pueden ir hacia adelante en una sola dirección, sino que van a la una y a la otra dirección. ¿Por qué? Porque los santos miembros de Dios están siendo usadas por el diablo, y por eso no pueden ir en ese camino que es de Dios, sino que en ese camino están siendo molestados. Por eso les estoy volviendo a decir, si nuestra propia conciencia está siendo, si no está siendo obrada, o pues si no, esa conciencia si no obra, entonces eventualmente llegaremos en ese punto en el cual pecaremos y llegaremos a ese pecado de negar al Señor. Y como nos dice en 1 Timoteo 4:2, nos está hablando sobre esa conciencia que ha sido cauterizada. O sea que esa conciencia ya no está obrando. En ese momento en que la conciencia se ha secado, la verdad ya no está obrando como debe ser. Y en ese momento en el cual tiene que obrar, no está obrando. Por eso, en ese momento en que uno está sobreconfiado y uno está está seguro en su fe, en esos momentos ese remordimiento de la conciencia tiene que actuar. Pero como esa conciencia se ha secado y esa conciencia ha sido cauterizada, entonces no va a poder moverse. No puede obrar en ese momento. Uno puede sobreconfiarse diciendo, yo he aprendido a este punto, yo conozco esa sabiduría, yo conozco esto y yo tengo este conocimiento y lo otro. Yo conozco a Jesús. Entonces, como yo ya conozco a Jesús hasta este punto, entonces yo no voy a caer, yo no voy a negar. Pero eso es mentira, porque en ese punto caerá. Ese momento va a caer. En el momento en que uno piensa, yo he hecho más que las otras personas, yo he hecho esto y lo otro que las otras personas, entonces en ese momento está cayendo. En ese momento ya está cayendo. Esas personas que se confían de sí mismo y las personas que son orgullosas y hablan de sí mismo, son personas que ya están cayendo. Queridos hermanos, si vemos a estas personas en su vida cotidiana también lo hacen. Y no es fácil que ellos vayan a cambiar sus vidas. Y si nosotros hablamos sobre, si le decimos a estas personas algo que están haciendo mal, estas personas, la verdad, odian escuchar lo que ellos están haciendo mal o las críticas de otras personas. Pero ¿qué significa eso? Son personas que ya están llenas de su propia carne. ¿Por qué? Porque solamente quieren escuchar lo que la carne los decía a ellos. ¿Por qué? Porque todo su enfoque está en la carne y todo está dentro de la carne. Pero entonces estas personas, aunque no es en todas partes, pero las personas que están tomando así su vida de fe están en gran problema. ¿Por qué? Porque estas personas, si en el momento en el cual caen y hacen algo mal o caen en ese pecado, ya no van a poder parar, Es lo mismo que abrir su puerta principal al enemigo y que venga y obre en ellos. Ya es difícil en volver atrás. ¿Por qué? Porque la carne está sobre todas las otras cosas. Está sobre las otras cosas. Por eso es necesario el poder aceptar lo que ha hecho mal uno.
¿Por qué? Porque si uno no acepta esto, entonces esto lo está trayendo a usted al pecado y lo está llevando a lo más profundo del pecado. Queridos hermanos, cuando nosotros tengamos nuestra vida de fe, el hecho de rompernos, el hecho de caer, el hecho de tropezar, por favor no tomen esto como algo como si fuera una desesperanza, sino que nosotros tenemos que estar preparados a ser rompidos, a tropezar. Nosotros lo hemos, y esto es algo que nosotros hemos experimentado grandemente en el momento en que nosotros hemos creído en Jesús y en el momento en el cual nosotros hemos vuelto a Jesús. Pero eso no es algo que es suficiente solamente el hacerlo una sola vez, sino que nosotros tenemos que tropezar y rompernos una y otra vez. Y cada vez que nosotros lo hagamos, volveremos al Señor. Y cada vez que lo hacemos, creceremos aún más. E incluso nosotros podremos tener gran poder en el Señor. Pero entonces, como en 2 Corintios 7:10 nos dice que cada vez el arrepentimiento para nuestra salvación nos está reforzando a cada uno de nosotros. Si los vuelvo a explicar a ustedes esto, nosotros en el momento en que creímos en Jesús, nosotros a través del Espíritu Santo volvemos a nacer y ahora nosotros cada uno de nosotros estamos tratando de cambiar a esas costumbres que teníamos de la carne y así nosotros somos renovados a través del poder del Espíritu Santo. Pero como con la carne, nosotros no podemos abandonar por esto un 100%, sino que lo único que ha cambiado dentro de nosotros es nuestra identidad. Nuestra identidad de nuestro espíritu ha cambiado, pero como nuestra carne está intacta, entonces esas costumbres y esos deseos de la carne están intactas dentro de nosotros. Así podremos verlo. Pero en el momento cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, cuando viene ese poder, entonces el Espíritu Santo está preparado para darnos ese gran poder dentro de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que escoger. Por eso nosotros tenemos que pelear. Constantemente tenemos que pelear con estos deseos de la carne, con esta carne. Tenemos que constantemente pelear con esto. Y como nos dice en Romanos 6, versículos 6 y 11, ¿qué es lo que nos está diciendo de nosotros? Que nosotros que hemos crucificado a nuestro viejo ser, con nosotros constantemente tenemos que construir a esa identidad que sea delante del Señor, que cada uno de nosotros tenemos que pelear con lo que está a nuestro alrededor, que nosotros tenemos que pelear con nuestro pecado. Y así cada uno de nosotros tenemos que cortar con el pecado y así vivir para Dios en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. No es el hecho de tener un tipo de conocimiento, llegar a un punto de nuestro conocimiento y pensar como, así yo voy a poder aliviar mi corazón, mi espíritu, porque he llegado a un punto de conocimiento. La verdad, no debemos pensar en eso, sino que cada día tenemos que ser despiertos, que cada uno de nosotros cada día hemos tenido esa tarea de pelear con el pecado y es algo que nosotros no debemos olvidar, sino que cada uno de nosotros no debemos dejarnos a este mundo, sino que cada uno de nosotros debemos ser renovados por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea, que tenemos que ser armados con la armadura de Cristo. Que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos una y otra vez. ¿Será que no estoy cayendo? ¿Será que la verdad estoy cayendo? ¿Será que yo tengo que estar más alerta? ¿Será que estoy pecando? Una y otra vez tenemos que reaccionar a esa palabra del Señor. Que el momento en el cual nosotros hemos caído, nuevamente tenemos que arrepentirnos delante del Señor para que el Señor nos pueda volver a levantar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que seamos guiados por el Señor. Aleluya.
Ahora miremos el pasaje bíblico. Si miramos en el pasaje bíblico del día de hoy, podemos ver que Pedro podemos ver de que en el momento en que a Jesús fue capturado en el monte Getsemaní y fue llevado, Pedro fue pues persiguió a donde Jesús estaba siendo llevado y él fue tomado. Pues él llegó en la casa del sumo sacerdote Barrabás y Anás. En ese momento fue junto con persiguió a donde estaba. Pero entonces Pedro quiso entrar en ese lugar. Pero entonces si les explico un poco acerca de la casa de los sumos sacerdotes, podemos ver que era un lugar que era pues completamente lleno de los guardias y estaba lleno con paredes. A su alrededor estaba lleno de paredes y podemos ver que estaba en la puerta principal. Y entonces dentro de ese patio, había un patio en medio de esas casas y de las paredes había un jardín, es lo que quiere decir. Y entonces de pronto Juan, como nos dice en Juan 18, de 15 hasta 16, Juan estuvo junto con Pedro y Juan era el que pudo entrar al lugar, pero entonces le dijo entonces Pedro no podía entrar, pero Juan le dijo pues a la portera que dejara entrar a Pedro y así fue como Pedro entró en esa casa. Y entonces en ese momento Pedro estaba junto con los que se estaban calentando sus manos y podemos ver que todo esto fue algo que ocurrió en la madrugada, pues en la noche, y podemos ver que ahí estaban pues los guardianes e incluso los porteros en ese momento en ese patio calentándose. Y entonces, si Pedro se hubiera quedado a un lado solo, entonces hubiera sido un poco sospechoso. Entonces él estuvo con ellos en medio, pues, y por eso se estaba calentando en ese momento, junto con los criados y con todos los guardianes y que estaban con él. Pero entonces, si vemos en el versículo 66, Marcos 14:66, podemos ver que dice que es una criada, pues está hablando sobre la portera que le hubiera hecho entrar a Pedro. Pero entonces si vemos también incluso si vemos en el versículo 67, de pronto esta mujer, esta pues criada también había visto a Pedro pues entre los discípulos de Jesús, pero entonces y les pareció un poco pues raro para ellos. Pero ¿qué fue lo que ella le dijo? Si vemos en el versículo 67, tú también estabas con Jesús Nazareno. Pero entonces Pedro en ese momento, al escuchar esas palabras, él se asustó. Era algo que él no podía pues esperar, era algo que él pues obviamente se sorprendió en ese momento y temó en ese momento. Y entonces en el versículo 68 dice que él negó y dijo que no lo conocía y ni sabía qué es lo que estaba diciendo. Y si vemos en Lucas 22:57 dice, mujer, no lo conozco. Incluso en Juan 18:17 dice, yo no soy esa persona. Pero entonces Pedro, que hace varias horas atrás estaba sobreconfiado y estaba seguro de que él iba a morir por Cristo, y dijo de que incluso él tomó esa espada e incluso cortó la oreja de uno de los soldados cuando Jesús iba a ser capturado. Y él era en ese momento, la verdad, en esa hora él ya pues quería entregar su vida por Cristo, por Jesús. Pero podemos ver que luego de varias horas podemos ver cuánto él retrocedió en sus palabras, y él en ese momento pues así pues en medio de todo eso hasta tartamudeó de pronto y pues confesó diciendo que no sabía lo que estaba diciendo. Y podemos ver cuánto
Pedro en ese momento estaba ya, pues su corazón estaba latiendo y él de pronto estaba pues con gran temor. ¿Y qué fue lo que dice también en el versículo 14? De que él se alejó a Marcos 14:68, y dice que él se alejó de ese lugar y pues no se alejó y salió de ese lugar, sino que él había dejado pues donde estaban ellos en ese momento. Pero entonces, digamos, si Jesús hubiera estado en ese momento, si Jesús le hubiera dicho a Pedro, tú pelea por mí, entonces él hubiera pues peleado por Jesús hasta muerte. Pero podemos ver cuánto él pues sobresalía en esto. Y él se hubiera preparado para poder pelear con Jesús en ese momento. Pero podemos ver de que Pedro él estaba distraído. En el momento en el cual estaba distraído y descuidado, fue atacado en ese momento. Y podemos ver, ni siquiera era la persona que lo había atacado, no era una persona pues que era una persona grande, sino era uno de los criados del sumo sacerdote, que era uno igual, pues era uno de los criados que no tenía un gran rango. Y podemos ver de que ese momento él se sorprendió en esto. ¿Pero por qué es esto? Porque él estaba peleando por sus propios pensamientos. Él estaba peleando por su propia manera y forma, no como Cristo Jesús deseaba. No como Jesús estaba peleando, no de la forma como Jesús quería que él peleara. Y la verdad es que él no estaba pensando como el diablo estaba atacando en ese momento. Incluso él menospreció esto, él menospreció el hecho y él estaba sobreconfiado en esto y él estaba seguro de esto. E incluso en ese momento cuando Jesús le dijo que estuvieran despiertos, ellos no lo estuvieron. La verdad, él en ese momento cuando estaba descuidado y despistado, en ese momento en el cual el diablo atacó a él. Y podemos verlo como él fue destruido en ese instante porque no estaba preparado para este ataque. Y él se escondió por eso en cerca de la puerta. Él se escondió y se alejó de estas personas porque él estaba en un gran temor. Y incluso podemos ver de que, como dice en el versículo también, incluso 68, dice que el gallo cantó por la primera vez en ese momento. Incluso a Pedro en ese momento, de pronto, él estaba pues dudando si se tenía que ir o se tenía que quedar en ese lugar. Y si vemos en el versículo 69, la criada vuelve otra vez y le dice a las personas que estaban ahí, estoy seguro de que él era uno de ellos. Pero entonces Pedro, si vemos en el versículo 70, él vuelve a negar nuevamente. No solamente en frente de la criada, sino que también de las otras personas, porque ella está hablando de las otras personas. Y podemos ver que en toda esta situación, Pedro estaba cada vez en un momento de gran peligro. Cada vez estaba en gran peligro. Y podemos ver de que con la primera vez que lo negó, él estaba sorprendido en medio de esto. Y así es como él lo dijo, sin nada de esto. Pero si vemos en la segunda vez, él ya estaba preparado y estaba consciente con lo que estaba diciendo que no conocía. Y por eso incluso en Mateos 26:72 dice que él negó esto jurando nuevamente que él no conocía a ese hombre. Y entonces podemos ver que Pedro incluso él no se había alejado de ese lugar, no había abandonado ese lugar porque él tenía esa curiosidad de qué es lo que iba a ocurrir con Jesús. Pero luego de varias horas volvió a él otro tipo de personas. Y si continuamos con el versículo 70, dice, tú eres verdaderamente uno de ellos, porque incluso tu acento te lo está revelando.
Y podemos ver que también, como lo dice en Mateos 26:73, e incluso si vemos en Juan 18:26, que uno de los siervos del sumo sacerdote que estaba pues en ese momento conocía de que él era pues 베드로는 uno de ellos, de los discípulos de Jesús. Pero entonces Pedro, ¿qué fue lo que escogió en ese momento? ¿Qué fue lo que dijo en ese momento? Si vemos en Marcos 14:71, podemos ver que él, con más fuerza, con más seguridad, él, ¿qué fue lo que dijo? En ese momento comenzó a maldecir y juró, diciendo que no lo conocía. 저주한다는 말은 어떤 뜻이냐면은 Cuando dice que lo había maldecido, ¿qué significa? 이 거짓말에 Que en ese momento cuando dice que lo maldecía y que lo juraba, es que lo que está tratando de decir en esto, que en el momento en que lo está maldiciendo, es lo mismo que decir, que uno tiene tanta seguridad de lo que está diciendo, que esa persona está mal, pero si esa persona está en lo correcto, entonces que esa maldición venga a mí. Es la manera en la cual él estaba jurando y está jurando delante de Dios de que esa maldición venga 이게 진실이 아니라면 a mí si no es verdad lo que estoy diciendo. 나를 죽이소서 Es lo mismo que decir delante de Dios, Dios, si estoy diciendo mentiras, mátame. Si es mentira lo que estoy diciendo, maldíceme a mí. Es lo mismo que decir esto. Es cuando dice que estaba maldiciendo, pues hablando en esto. Pero entonces cuando dice que estaba jurando, 맹세는 entonces esos juramentos que los judíos hacían en ese momento era algo que ellos hacían delante de Dios. Es lo que estaban haciendo delante de Dios. ¿Qué significa esto? 내 말에 하나님을 증인으로 둔다. De que cada uno de ellos estaban poniendo por testimonio a Dios de sus palabras. Que estaban poniendo a Dios como testimonio de las palabras que ellos estaban diciendo. Por eso así ellos estaban garantizando con Dios de que de sus palabras que eran verdad. 공식적 입장으로 Por eso podemos ver cuán en ese momento Pedro en ese momento estaba diciendo oficialmente delante de todas las personas, jurando acerca de esto, incluso maldiciendo acerca de esto, diciendo de que yo verdaderamente estaba diciendo al frente de Dios y de los ángeles, estaba diciendo de que él 여기 완전히 몰려 있죠. estaba diciendo estas palabras. Podemos ver de que Pedro 애를 쓰고 있습니다. él se estaba esforzando con todas sus fuerzas para poder proteger su identidad. E incluso, ¿qué es lo que está tratando de decir? De que él está negando la relación que tenía con Jesús. Que él incluso está maldiciendo, incluso jurando. Podemos ver cómo él estaba cortando su relación con Dios, 모든 수고에 con Jesús. Podemos ver de que todo ese esfuerzo que él hizo por esos 3 años que estuvo con Jesús, podemos ver que sus palabras eran palabras de que estaban traicionando a Jesús. 명확하게 선언합니다. 난 Podemos ver de que él, en ese momento, él dijo con fuerza y con seguridad de que él no era 그가 무슨 말을 discípulo de Jesús. 주님은 다 Pero el Señor conocía todas las palabras de Pedro. Pero entonces, de la misma forma como a Jesús le había dicho si vemos en versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez, y probablemente en ese momento podemos ver de que el juicio de Jesús había terminado en ese momento, y Jesús fue condenado 죄가 없는 en esa hora. 거짓되게 De que él, no teniendo ningún pecado, él en ese momento fue juzgado. 죄가 Y podemos ver de que en ese momento legalmente su pecado fue 성전 aceptado en ese momento. Y podemos ver de que los oficiales y los Sanedrín, los miembros de Sanedrín, y en ese momento estaban golpeando a Jesús y estaban escupiendo a Jesús en esa hora. 베드로가
받아들일 수 Y era algo que Pedro pues no podía aceptar. Era algo que está ocurriendo en ese lugar. 이 누가복음에 보면은 Pero si nosotros vemos en Lucas, si vemos en Lucas 22, 61, que dice que en ese momento el Señor había mirado a Pedro. 누가의 그러한 조사에 의해서 Y si vemos a través de la investigación que Lucas había hecho en ese momento, era lo que Lucas había pues investigado con las personas en ese momento, de que el Señor había visto a Pedro. 그의 주님의 시선이 Y en ese momento en el cual a Pedro miró al Señor, podemos ver de que esa mirada no solamente lo miró en sus ojos, sino que incluso penetró su cuerpo y entró hasta su espíritu. 베드로의 그 양심의 깊은 곳을 Y podemos ver de que en ese momento pues cortó incluso con lo profundo de su conciencia. Y podemos ver de que Pedro en ese momento estaba lleno 그 아픔 de ese remordimiento y estaba lleno de ese dolor dentro de él, pensando en esa mirada del Señor. 그러니까 그 순간에 보니까 자기가 이렇게 Y podemos ver de que cuánto él, 더러운 모습으로 pues si vemos a Pedro, podemos ver de que él pensó de cuán sucio y cuán maldito estaba él, y cuánto sus palabras y sus acciones estaban tan sucias, y como él estaba en ese momento experimentando esa carga del pecado, y es uno de los pecados y en dolores que él hubiera sentido, ese dolor más fuerte que hubiera sentido en toda su vida. Y podemos ver en la parte final del versículo 72, Mateos 14:72, en ese momento en el cual Pedro se acordó en ese momento cuando escuchó el gallo cantar la segunda vez las palabras del Señor, en el cual podemos ver de que él recordó esas palabras, de que él iba a negar, y él realizó las mismas acciones que él había hecho, y que él hace varias horas estaba sobreconfiado y él estaba seguro de esto, pero la verdad es que él ni siquiera escuchó a esa advertencia que el Señor les había dicho anteriormente. Si vemos en Lucas 22:31, cuando habla sobre la advertencia que el Señor le ha dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como trigo, 성찰하고 que lo había pedido a él como para poder zarandearlo en ese momento. Pero la verdad es que Pedro en ese momento, ¿qué fue lo que dijo? No te preocupes, porque yo no haré esto, como dice en Marcos 14:29. Y entonces incluso cuando el Señor les advirtió en el versículo 27, diciendo que ustedes tienen que estar despiertos, y incluso en el versículo 30 cuando dice: tú me negarás. ¿Y qué fue lo que entonces Marcos 14:31, ¿qué es lo que dice? También Pedro dice: mas yo estoy seguro que no lo voy a hacer, sino que moriré por ti. E incluso en Lucas 22:40, ¿qué es lo que dice? Que Pedro en ese momento, cuando el Señor les estaba advirtiendo, él estaba durmiendo cuando el momento que le estaba diciendo y les está advirtiendo acerca de ello. Y podemos ver de que en el momento en el que él estaba durmiendo y cuando el Señor les está advirtiendo, pero en el momento cuando viene ese engaño y esa tentación, podemos ver cuánto él cayó y tropezó en esto. En ese momento en el cual estaba lleno y estaba sobreconfiado, podemos ver de que él en verdad, él no necesitaba del Señor, de que él no necesitaba al Señor, y de que en cambio de ayudar al Señor, fue tropiezo para el Señor. Él fue aquel que incluso 일을 하고 있었습니다. estaba haciendo la obra del enemigo en esa hora. 가론 유다 Si vemos a Judas Iscariote, él también sintió ese remordimiento de la conciencia. 목숨을 끊었어. Pero él, por ese remordimiento, ¿qué fue lo que hizo? Él se suicidó. 바닥까지 떨어졌는데 Él se suicidó. 베드로는 Pero Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Él también sintió ese remordimiento de la conciencia. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Él se arrepintió.
Él se arrepintió delante del Señor. Si vemos en Mateos 26:75, podemos ver de que en ese momento, 완전히 적이 en el momento en el cual él supo lo que le había hecho y supo de que él había sido enemigo delante del Señor, dijo que él salió fuera de ese lugar y lloró amargamente. 마가복음의 Él lloró amargamente. 부분도 많은 Y si vemos en Marcos, entonces, y también dice que, Marcos también dice que al pensar en esto, él lloraba. Y en otros versículos, en otras versiones, podemos ver de que él se arrodilló, se levantó y oró delante del Señor. 자기가 가진 것은 또한 아무것도 ¿Por qué? 없던 거예요. Porque la verdad, él confesó de que él no tenía nada delante del Señor. Lo único que tenía él era el pecado. 그래서 큰 소리로 울며 Por eso él lloró con gran grito delante del Señor y oró con amargamente delante del Señor. 거기에서 Pero queridos hermanos, si vemos a Pedro, Pedro él no paró en ese momento, sino que él se arrepintió. Él se arrepintió, volvió delante del Señor y se arrepintió delante del Señor. Y podemos ver cuánto él, 통탄하였고 cuando Pedro, él delante del Señor, supo lo que él había hecho y se arrepintió. Pero si vemos a Judas Iscariote, en ese momento, al conocer esto, 베드로도 밤속으로 뛰쳐나갔어요. él también huyó. Él huyó a la oscuridad. Pero Pedro también huyó a la oscuridad. Pero Judas Iscariote no salió de esa oscuridad, sino que Pedro, él salió de esa oscuridad a la luz a través del arrepentimiento. 정신을 차렸을 때 Y en ese momento, cuando Pedro conoció lo que estaba haciendo, él se arrepintió. Pero Judas Iscariote en ese momento, al conocer lo que él había hecho, él sintió esa conciencia, ese remordimiento, pero él no se arrepintió. 베드로의 경우와는 많이 다르죠. 가룟 유다는 Pero entonces, a diferencia a Judas Iscariote, en el cual en ese momento él ni siquiera tenía la fe para volver, y ni siquiera el Señor volvió a hablar acerca de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote no pertenecía al Señor. Pero incluso si vemos a Pedro, a diferencia a Judas Iscariote, él también cayó a lo más bajo. 그러다가 주님이 부활하신 후 Pero podemos ver de que él se arrepintió delante del Señor y volvió en los pies del Señor. Y en el momento en que Jesús volvió a él, murió y resucitó, podemos ver de que volvió a tener ese encuentro con Pedro. Y en ese momento, cuando le dijo que regresara a Galilea, 따라서 가서 만났어요. y si vemos en Juan 21, 15 hasta 17, podemos ver de que Pedro tuvo ese encuentro con el Señor nuevamente y le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 베드로는 Pero entonces le preguntó 3 veces. Y como Pedro había negado 3 veces, el Señor volvió a preguntarle, quiso conocer ese verdadero corazón de Pedro y le preguntó 3 veces. 진정한 Y 마음 podemos ver de que Pedro confiesa su verdadero corazón en ese momento, y podemos ver de que él acepta de que él sacrificará su vida, se entregó su vida delante del Señor, y así él tuvo esa oportunidad nuevamente de confesar su fe 3 veces, y en esa oportunidad podemos ver de que él volvió a confesar 3 veces. 베드로는 Y podemos ver de que Pedro en ese momento volvió delante del Señor y él realizó su obra, su ministerio en esta obra, y podemos ver que él fue usado por el Señor. 그 형제들을 Incluso si vemos en Lucas 22:32, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Yo rogaré por ti 지지는 않을 것이다. que tu fe no falle. 회복되거든 네 형제들 Y tú, y una vez vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que tú tienes que sostener a los hermanos. Tú tienes que sostener a tus hermanos. Aquel que había negado 3 veces al Señor, en ese momento le dice que vuelva a cuidar a sus hermanos. 임무를 맡기 Por eso podemos ver de que Pedro fue ordenado esa obra que era más grande, que era cuidar a sus hermanos.
형제들, 사도들 또 그가 Por eso, y podemos ver que Pedro en ese momento, él tomó a sus discípulos y a los que le seguían a Jesús para que ellos puedan ser armados y reformados por la palabra del Señor, por la palabra del Señor. Incluso en 2 Pedro 3:17, ¿qué es lo que dice? Así vosotros, amados, sabéis de antemano, guardaos, porque ustedes también podrán caer. Estad firmes, porque ustedes podrán caer. Incluso en 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 격려하고 Los volvió a advertir una y otra vez y los volvió a animar una y otra vez, porque en el momento que ellos puedan caer, pues vuelvan a 회개하는 자를 levantarse y puedan venir delante del Señor. El Señor desea de que todos ellos puedan arrepentirse una y otra vez. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes vuelvan a arrepentirse una y otra vez delante del Señor y dejen su corazón delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros que vengamos delante del Señor, que entreguen su vida delante del Señor, sean guiados por el Señor. Que cada uno de ustedes puedan caminar junto con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, en que así sea en ustedes, en todos nuestros hermanos. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos para que el Señor vuelva en nosotros, para que el Señor pueda obrar dentro de nosotros. Padre, yo no me amaré a mí mismo. Padre, 하나님의 능력으로 살고 싶고 yo quiero vivir con tu poder. Yo quiero obedecer en ese camino que tú nos has dado. Oremos todos juntos en esta hora. 하나님 아버지 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주옵소서. 우리 하나님 역사하시고 도와주옵소서. 우리 하나님의 크신 은혜를 의지하고 우리 하나님의 능력을 의지하며 우리 하나님의 준비하신 모든 준비된 미래를 향해 달려가길 원합니다. 하나님 우리를 받아주시고 우리 교회를 받아주시고 우리 성도를 받아주시고 우리 하나님이 이끄신 대로 움직일 수 있는 정말 진정한 새로운 피조물이 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 주님이 준비하신 이 구원의 길로 훌륭하게 달려갈 수 있도록 역사해 주시고 자만하지 아니하고 교만하지 아니하고 정말 원수의 손에 넘어가지 않는 자들이 되도록 역사하시고 하나님이여 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, todos nuestros miembros que han escuchado la palabra del día de hoy. Obra dentro de ellos y haz que tú puedas obrar dentro de ellos. Ayuda, Señor, que ellos puedan ser llenos de tu gracia y de tu amor. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan caminar junto contigo. Ayuda, Señor, que ninguno de nosotros nos dejemos a los enemigos. Ayuda, Señor, que no haya ninguno de nosotros que nos dejemos llevar por el enemigo. Y ayuda, Señor, y guarda a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos ir junto contigo en ese camino de la verdad. Y ayuda, Señor, y guíanos por ese camino. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta hora, a partir de esta hora hasta el último momento, 하나님의 nosotros tenemos que recibir esa guía del Señor y tenemos que depender delante del Señor. Tenemos que examinarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que venir delante del Señor. No debemos dejarnos y alejarnos del Señor, sino que en esta hora vamos a alabar todos juntos, todos de pie, y vamos a alabar. 전부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 주 나를 박대하시면 나
내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주 앞에 옵니다. 전부터 계신 주께서 영죽을 영혼을 보혈로 구해 주시니 그 사랑 한없네. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주 앞에 옵니다. 나의 수 의지함으로 큰 권능 받아서 주 앞에 구한 모든 것 늘 얻겠습니다. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주 앞에 박수 치면서 합시다. 2절부터 전부터 계신 주께서 영죽을 영혼을 보혈로 구해 주시니 큰 사랑한 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주 앞에 예수 의지함으로 큰 권능 받아서 저 앞에 구한 모든 것을 얻겠습니다. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음 주 앞에 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주 앞에 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos 성도들의 영혼과 또 y en sus familias 영원히 por todos los siglos. 있을지어다. Amén. 아멘.
우리 예배를 받아주신 하나님께 감사와 영광 돌립시다. Demos gloria ante el Señor que ha recibido nuestro culto. 자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.